¿Por qué tú emigrarías aquí a Brasil? ¿Qué haces tú si viene una persona y te dice, Jennifer, me gustaría irme a Brasil? ¿Qué le dirías tú a esa persona? ¿Qué le dirías? Bueno, primero le preguntaría si esa persona conoce a alguien aquí en Brasil, si alguien lo va a recibir, porque llegar aquí a Brasil sin conocer a nadie y en una ciudad que ni conoce sería un poco difícil. Por ejemplo, nos pasaría lo que nos pasó a nosotros, que nosotros llegamos en San Pablo, no conocíamos a muchas personas y fue difícil. Nosotros duramos 3 meses sin trabajo, entonces fue bien difícil para causa del idioma también. Entonces le diría que se asesorara mejor, que buscara una amistad, que los recibiera, porque sería difícil así. Ya, y tú sabiendo todas estas cosas, ¿cuál ciudad? Porque tú dices, yo recomendaría las ciudades, pero ¿cuál ciudad tú recomendarías? Imagínate que estás hablando con un amigo ahorita en estos momentos y te preguntaría todo esto, lo que yo te estoy preguntando. Porque sé que hay muchas personas que necesitan esta información en el 2024. Bueno, una de las ciudades que de verdad ya como conozco varias, donde nosotros vivimos. Y aparte, no es que le estamos dando publicidad a Criciúma y después dicen que es que le están dando publicidad, por eso se están viniendo. No, o sea, es una ciudad donde hay muchas oportunidades, hay trabajo, es pequeña, donde ustedes se pueden desenvolver, pueden conocer, las personas te ayudan mucho, te orientan y de verdad que ayuda mucho. Ahí usted va conociendo Brasil, cómo es el movimiento y ahí usted puede migrar para otra ciudad de Brasil. Ya, y aparte de Criciúma, ¿cuál más ciudad tú recomendarías de las que tú ya has visto? Porque hay varias. O las que has escuchado, porque hay varias. Florianópolis es buena también. Es buena porque se ve que la economía se mueve muy bien. Se puede conseguir un alquiler muy, muy económico, aunque son altos, pero el trabajo que hay ahí, el salario, ayudaría mucho. Es como yo te digo, depende también de lo que, si saben hacer algo, también es muy importante que sepan un oficio, les va a ayudar mucho. Por ejemplo, las peluqueras, las que hacen uñas, los barberos, si saben hacer algo de panadería, costurero, entonces se les facilita porque esa área es muy buscable aquí, ¿verdad? Tiene mucho campo de trabajo, entonces eso sería, si saben algún oficio de eso, mira, para donde se vayan les va a ir muy bien, pero cuando no saben nada de un oficio en especial, por ejemplo, soy licenciada en administración, va a ser bien difícil porque en el área encontrar va a ser complicado porque no saben el idioma. Entonces van a tener que buscar cualquier trabajo en supermercado. Entonces todo depende de la persona, cómo se va a venir, si se viene preparado con oficio, si no conoce a nadie. Todo tiene unas ciertas cosas que hay que evaluar, que hay que ver bien. Pero si me preguntan en qué parte, sí, yo les orientaría aquí Criciúma, como te dije, algo pequeño y tiene mucha fuente de trabajo. Sí. Quise hacer este video porque sé que hay muchas personas que estarán pensando en migrar en este tiempo aquí a Brasil. Y como yo le venía diciendo a Jennifer en el carro ahorita, ¿por qué yo migraría aquí a Brasil? Y por qué yo digo que deben emigrar a Brasil en este tiempo. Porque lo voy a resumir todo en una sola palabra: oportunidad. Brasil es un país de oportunidad para nosotros los extranjeros, de cualquier nacionalidad, bien sea cubano, peruano, chileno, lo que sea. Aquí en Brasil le abren las puertas al extranjero. ¿En qué sentido, Rafucho? Documentación, trabajo y estudio. Sí. Y aparte de eso, salud también. Yo diría salud porque aquí, a pesar de que la salud es gratis en algunas partes o la gran mayoría, es bueno pues porque tiene ese beneficio. En cambio, en otros países como Estados Unidos, por ejemplo, tienes que tener un seguro y pagar un rialero porque si no, no te atienden. Yo recomendaría Brasil por lo que le estoy comentando, porque es un país de oportunidad para nosotros los extranjeros. Y en cuanto a las ciudades, ¿cuál tú recomendarías? Yo recomendaría Criciúma, Florianópolis, Curitiba, Fortaleza. Curitiba, hay muchos venezolanos. Fortaleza, San Paulo, porque son ciudades que hay industria. Sí, y también así, uno dice San Pablo, pero San Pablo tiene varias ciudades alrededor, pequeñas, muy buenas también, que nosotros ya vivimos, ¿verdad? Eso, lo que hay que saber. Hay muchas empresas. Señores, lo que ustedes tienen que saber, dónde emigrar, es lo primero. Y segundo, venirse con un oficio. Y si no tienen un oficio, bueno, mentalizarse que tienen que aprender el idioma y van a pasar trabajo.
porque eso es lo que pasa, que muchos de nosotros queremos llegar aquí a un país desconocido y ya queremos trabajo, queremos alquiler, queremos todo fácil, y no es así, señores. Tenemos que pasar, como decimos nosotros los venezolanos, roncha. No, y paga el precio, todo tiene su tiempo. Disfruten el proceso de conocer, de pasar las experiencias, tanto buenas como malas, como emigrantes. Disfruten ese proceso, porque llegará un tiempo que ya ustedes ya van a saber, ya van a estar más tranquilos, pero si no disfrutan ese proceso se van a frustrar, pueden caer en depresión y pueden tomar malas decisiones, regresarse. Entonces disfruten ese proceso, tengan paciencia, tengan fe. Yo recomiendo Brasil porque es un país de oportunidades, y lo digo por las experiencias de nosotros vividas, pues, porque realmente hemos progresado aquí en este país. Por decirlo así, hemos conseguido buenos empleos, hemos sido emprendedores. Jennifer tiene su negocio de ceja, hay trabajo en cualquier industria. Rafa está estudiando. Yo estoy estudiando. Este año yo voy a comenzar a estudiar también. Actualmente. Entonces, eso es lo que tenemos que ver nosotros como extranjeros. Pero voy a migrar a Brasil porque es un país de oportunidad. También he escuchado, muchos venezolanos también han tenido oportunidad ya de conseguir su apartamento. Se han graduado, su casa. Ya hablan muy bien el portugués, son profesores de español. Entonces, hay muchas oportunidades. Hemos visto pues que el venezolano ha progresado aquí en Brasil. Sí, Otra de las cosas que queremos hablar aquí en el video es en cuanto a los alquileres, los trabajos y las ciudades. Bueno, los alquileres varían aquí. Los kitchenechi están aproximados de 600, 800. Cuando se dice kitchenechi es una salita junto a donde vas a dormir y un bañito. Y salita cocina. Y bueno, cuando son ya más habitaciones, un poco más caro. Y bueno, aquí hay inmobiliarias que son los que se encargan de alquilar, pero también puedes conseguir directamente con el propietario. ¿Y cuáles son los documentos que necesitas para uno alquilar como extranjero? Bueno, para alquilar como extranjero necesitas los documentos legales que te dan aquí. ¿Cuáles son esos? CPF, el carnet de extranjero y el CPF, el carnet de extranjero. Lo que pasa es que cuando uno está recién aquí es difícil por la inmobiliaria. No te dan, porque ellos necesitan asegurar de que si tú no tienes, ¿dónde tú vas a pagar si no tienes? Si tú necesitas que justificar que tienes trabajo. Entonces, y si no tienes trabajo, es difícil alquilar por inmobiliaria. Entonces tienes que buscar alquilar directamente con el propietario. Sí. Es una de las cosas que tienes que saber al momento de llegar aquí a Brasil. Que si no tienes trabajo, tienes que buscar alquilar con el propietario. Y bueno, los valores también varían, depende de la ciudad. Depende del lugar. Depende de la ciudad. El lugar y ciudad. Porque grábense esto, como yo he dicho ya en mis antiguos videos. Mientras más cerca del centro, más caros son los alquileres. Mientras más lejos del centro, más económicos son los alquileres. Esa es la clave. Exactamente. Y hay ciudades que son más caras, o sea, por ejemplo, Florianópolis es un poquito más caro que Criciúma. Sí. Y en cuanto a los trabajos, ¿se consigue trabajo en Brasil o no? Sí, bastante, mucho, porque no sé, aquí hay escasez de mano de obra en las empresas, entonces siempre uno tiene que llegar buscando trabajo. Por ejemplo, el primer requisito es hacer currículo. En portugués. Actualizado, un número de teléfono. Y por ejemplo, de Brasil, no vayan a ponerle Venezuela. Una cosa muy importante. Si por ejemplo le dijeron hay una vaga en una empresa de costura, ustedes en el currículum no vayan a poner que ustedes son ingenieros, que ustedes fueron asistentes administrativos, que ustedes fueron, no. Enfóquense en esa área que han trabajado de producción. Así no hayan trabajado. Eso. Si van a buscar en el área de limpieza, porque cuando uno entra a la ciudad, empezando, uno agarra lo que sea. Por ejemplo, yo tuve una experiencia, cuando fui a mi primera entrevista de trabajo, fui en un área de limpieza de una empresa que necesitaban para limpiar. Y yo me fui bien representable, bien bonita, como cualquier venezolana. Cuando yo llego ahí, todas estaban bien deportivas, bien cómodas ellas. Y yo dije, bueno, yo voy a quedar. En la entrevista me dijeron, mira, tú tienes otro perfil que no es de limpiar. El perfil de la parte de oficina, la parte de secretaria. Y de verdad nosotros necesitamos a alguien que se quede. Y yo le dije, no, pero es que yo le he hecho pichón, yo no sé qué, no. Entonces no me dieron la oportunidad. ¿Por qué? Porque ellos aseguran de que esa persona se va a quedar.
¿entiendes? Nosotros tenemos que aparentar lo que en realidad necesitamos. No quiere decir que nos vamos a ir como unos locos, pero para mí me hubiese sido más cómodo irme con un blue jean, una camisita así tipo como estoy ahorita, mi cabello haga arregladito y unos deportivos. Me hubiese ido mejor en la entrevista. Entonces vamos también ir de acuerdo a lo que estamos buscando, porque aquí no es que vas a buscar de una panadería y tú vas a poner que trabajaste en una empresa tal como asistente, como electricista, como no sé qué, y vas a una panadería. Sí. Y entonces ellos buscan específico si tú estás fuerte en el área que ellos necesitan. Señores, algo interesante es que cuando nosotros salimos de nuestro país y emigramos a un país nuevo, es cultura nueva, gente diferente. ¿Qué quiere decir con esto? De que tenemos que adaptarnos a la cultura, no ellos a nosotros, sino nosotros a ellos. Sí, sí. Porque eso pasa, cuando llegamos aquí, pensamos que las cosas son igual que Venezuela y realmente no es así, señores, porque hemos llevado unos chascos. Sí, y también otra cosa que tiene Brasil, que las culturas son diferentes en cada ciudad. Los de San Pablo son muy diferentes a los de Santa Catarina, que son culturas diferentes. Ustedes tienen que ir, a medida que ustedes vayan aquí, ustedes van conociendo su manera de ellos de jugar, su manera de ellos de tratarlo. Entonces son bien especiales y uno tiene que saber cómo entrar en esa parte para poder tener una buena relación. Adaptación. Y no llegar a frustrarnos, a caer en la parte negativa, y frustrarnos más que todo. Entonces, señores, en cuanto a los trabajos, se consigue trabajo. Hay trabajo. Hay trabajo de más, con los ojos cerrados. Y si ustedes tienen un oficio, no se preocupen que no van a estar desempleados. Eso, habla de aquellas personas que quieren venir a emprender, que son barberos, que son... Habla de esa gente. Bueno, así, mira, por ejemplo, si son mecánicos, si son barberos, si son panaderos, usted va a conseguir en su área. Por ejemplo, si yo soy panadera, yo me voy a ir a una panadería a buscar mi área y así sea barriendo, lo que sea, así sea metiendo los panes en el horno, tengo que agarrarlo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que conocer cómo se trata el cliente, cómo les gusta a ellos hacer el pan, que no es lo mismo. Ellos te van a ir conociendo, ahí después te van a dar la oportunidad quizás de hacer pan. Entonces ellos van a ir conociendo poco a poco y tú vas conociendo cómo es el mercado en tu área, ¿entiendes? Y cómo hay que tratar al cliente en esa área. Porque el cliente, por ejemplo, los mecánicos tienen que conocer cómo son las personas aquí en tu ciudad en el área mecánico. Si se les puede fiar, si no se les puede fiar, cómo es la forma de cobrar, cómo les gusta a ellos que le trabajen, qué puedes tú innovar para ser diferente, qué servicio puedes dar más para que ellos vean algo nuevo. La gente le gusta aquí la innovación, algo nuevo. Pero que tienes que primero darte a conocer. Entonces, ¿sí podemos emprender aquí entonces? Sí, podemos emprender. Por ejemplo, yo cuando llegué, yo trabajé en todo tipo de empresas. Tuve después la oportunidad de trabajar en un salón de belleza. Duré 2 años y medio ahí como micropigmentadora. Y fue una experiencia demasiado linda porque yo conocí a las mujeres Santa Catarina, aquí en Criciúma, cómo son, cómo les gustan las cejas, qué es lo que más les gusta. Porque yo puedo tener mi técnica natural, pero hay unas que más les gustan marcadas, les gustan más arqueadas. Entonces no les voy a vender lo que más me gusta a mí, sino que yo voy a ver qué más le gusta a ella y darle el mejor servicio. Entonces, señores, consejo de Jennifer es que debemos entrar a nuestra área para poder conocer cómo funciona el servicio. Eso, cómo funciona su área ahí, cómo funciona esa parte. Y guardando platica, vayan conociendo dónde pueden comprar los materiales, cuáles son los proveedores, vayan guardando los contactos y vayan así guardando y comprando sus cosas. Y hay un momento que ya se van y todo el mundo lo conoce. Rafucho, pero yo tengo real para invertir, buenísimo. Solo llega aquí, saca tus papeles en regla, saca un CNPJ y comienza a abrir tu negocio o empresa. Sí, de repente también tienen, yo he escuchado mucho así que tienen amigos que ya tienen tiempo, entonces ellos vienen con real y esto ya tienen experiencia y se asocian ahí. Las ciudades, Jennifer, vamos a hablarle un poco de las ciudades. ¿Cuál ciudad me recomendaría? Porque siempre me hace este tipo de preguntas. Bueno, Santa Catarina, cualquier ciudad diría yo, porque Santa Catarina, donde tú vas, hay oportunidad de empleo, de estudio, es bueno para hay salud, hay trabajo, hay todo. Y hay alquiler. San Pablo en las ciudades de afuera, sí, vecinas. Pablo en las ciudades vecinas, sí.
Señores, ve. Y el que le gusta la movida, tipo Caracas, sí, que es en San Pablo. Florianápolis. Y Florianápolis también. Florianápolis también, estilo Caracas. Sí. El que le gusta ese ritmo de vida, pues. Y bueno, para Río de Janeiro, para allá no conocemos. No conocemos. Porque, amigo, Brasil es inmenso. Ustedes lo van a sentir tan grande cuando ustedes estén aquí adentro. Y se van a dar cuenta que es grande. Hasta dicen que es más barato viajar para Colombia que viajar de aquí hasta Río de Janeiro. Sí. Está también Curitiba. Ajá, me habla mucho Curitiba, Fortaleza, Joinville, ¿qué más? Balneario Camboriú. Rafael, pero mira, aquí hay amigos nosotros, seguidores venezolanos que viven para Río de Janeiro, para esas áreas por allá lejísimos, Fortaleza. Díganos cómo eso es por allá, díganos, cuéntenos. Coméntenos aquí en el video. Cuéntenos. ¿Cuál ciudad donde usted vive nos recomiendan a todos esos extranjeros que quieren venir para acá, para Brasil? Y para nosotros ir a visitar algún día. Eso también. Invítenos. Escríbenos aquí en los comentarios cuál ciudad usted recomendaría. A mí me gustaría conocer Fortaleza, Río de Janeiro. A mí también Río de Janeiro me gustaría ir a Minas Gerais. He escuchado mucho de Minas Gerais. Sí. Me gustaría conocer también la Amazonas de Brasil. La Amazonía, aunque nosotros pasamos, pero no conocimos, no lo vivimos como turismo, pues. Uy, la Amazonas de Brasil es muy inmensa. También hay una parte así como en Río de Janeiro, Fortaleza, pero para arriba, como yendo para Venezuela, pero en la parte derecha, así que es muy bonito. No recuerdo ahorita el nombre. Sí. Pero dígame dónde ustedes se encuentran y qué tal es su ciudad y cuándo nos invitan. Amigos, en cuanto al idioma, para mí fue un poquito difícil, así que sería bueno que ustedes vayan estudiando lo básico, cómo presentarse, cómo saludar, cómo preguntar algo. Y si ustedes les hablan lento, ellos van a entender. Y díganle a ellos que le hablen lento porque ustedes no hablan portugués. Y ellos le hablan lento y ustedes pueden entender, de verdad. Recomendación que yo te diría a ti antes de venir a Brasil es que comiences a estudiar el idioma con el Google. Con el Google. Y Duolingo. Hay un aplicativo que es práctico que se llama Duolingo. Es un aplicativo buenísimo porque tiene palabras sencillas y tú vas aprendiendo poco a poco. Así que la clave es estudiar portugués cada día. Pero no se asusten que eso no les van a impedir conseguir trabajo. Porque sí dan oportunidad de trabajo, así no sepan el portugués. Tienen muchas empresas que dan oportunidades. Sí. Porque hay trabajos que no necesitan estar hablando, en la área más de que todo de producción. Sí, pero es importante de que puedan estudiar el portugués para que se le abran más las puertas. Exactamente. Amigos, realmente Jennifer y yo hemos hecho este video para todos ustedes porque sé que hay muchos de ustedes que quieren emigrar aquí a Brasil y recuerden que Brasil es un país lleno de oportunidades donde pueden encontrar alquileres baratos, trabajo, estudio, salud y bueno, un bonito idioma. Como les comentamos, escríbanos, digan en qué ciudad se encuentran y qué tal su ciudad, si la recomiendan para que los demás aquí puedan saber. Saben que nosotros nada más conocemos esta área más que todo, Santa Catarina, San Pablo, porque es el área donde nosotros hemos vivido aquí ya casi 4 años. Pero quizás hay muchos que tienen muchos años en otra parte de aquí de Brasil. Así que comparte también con nosotros, con los demás, dónde se encuentra y qué tal su ciudad. Sí, y otra cosa que quería comentarles rápidamente es que algo interesante, señores, es que puedan sacar su documentación. Porque hay muchas personas que de repente, no, yo me voy a Brasil y no me importa sacar los documentos y llego allá y no. Porque se les va a hacer difícil conseguir trabajo, alquiler y todo lo demás. Porque aquí es indispensable venir con la debida documentación. Rafucho, ¿por dónde puedo sacar esa documentación? En la Policía Federal o más rápido en la frontera. Rafucho, pero necesito ir a la frontera para sacar los documentos. No necesariamente, pero yo personalmente te recomiendo que vayas a la frontera porque es más rápido. Pero también lo puedes sacar en tu lugar de destino. Así que dato interesante de que deben de sacar su documentación para que cuando lleguen aquí a su lugar de destino ya puedan conseguir trabajo y todo pueda ser más fácil. Si tienen alguna pregunta, duda, puedes escribirnos aquí en los comentarios y nosotros te vamos a responder. Así es. Y bueno, mi gente, te invito a que te puedas quedar aquí en el canal. Es totalmente gratis. Dale ahí al botoncito rojo, dale una manito a este video para que YouTube pueda recomendar este video a muchas personas más. Así que nos vemos en un próximo video.